ellos no saben. Listo. Ya saben que, y alguien puede checar que la imagen esté correcta, que no esté Sí, volteada. bueno, mande. Ahí está bien, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces para el examen no, yo no les pido que se aprendan las cosas de memoria. La memoria no es funcional, la memoria se te olvidan las cosas. Quiero que entiendas, pero sí que tengas muy presente que en las definiciones hay palabras que son claves. Y sin esa palabra, si no la dijiste esa palabra, estás diciendo otra cosa, ¿no? Que se puede confundir con otra figura. Porque esa palabra es clave. Entonces, tienes que haber dicho esa palabra. Es lo más importante de toda la definición, ¿verdad? Esta palabra. Si no, pues se confunde con otras figuras. Por ejemplo, no sé, si hablamos, no sé, si mencionamos lo que es la prenda y la hipoteca, las dos son garantías, pero si no dicen específicamente que una recae sobre inmuebles y la otra sobre inmuebles, por decir la regla general de las hipotecas, con eso hizo toda la diferencia. Y ya con eso, aunque digas que son garantías, pues no es suficiente, porque hay otras figuras muy parecidas que si no lo necesitas, que si no hiciste esa distinción, ya no estás diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso es importante, pues insisto, no es memorizar, no te voy a preguntar nada de memoria, ¿ok? Pero si es necesario, oye, te puedo decir, oye, de estas definiciones, una va a llevar la palabra clave que hace distinto de todo, sí. ¿Hay algún tema que debamos como aprendernos en No, mira, yo te voy a ser sincero, mira, en el ejercicio profesional, bueno, una de las cosas para mí más importantes es que aprendas a leer. Es importantísimo que aprendas a leer, porque es la chamba de nuestros abogados. Ahí vamos a trabajar nosotros con la lectura. Entonces tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a gozar a leer. Y entonces imagínate que yo soy tu cliente y que tú el lunes tienes que firmar un contrato y yo te digo, abogado, lea este contrato de 50 páginas y usted me dice el lunes si lo firmo o no. Y el lunes tú no me puedes decir con que, oiga, es que no leí la letra chiquita, oiga, es que yo me salté 5 páginas. Pero fírmelo, no creo que pase nada en esas 5 páginas. O sea, tú no puedes venir el lunes a decir, no alcancé a leer, no. Imagínate que es un contrato y tú me vas a decir si lo firmo o no lo firmo. Entonces tú debiste haberlo leído minuciosamente para poderme decir, ¿sabes qué? Lo leí todo y estoy seguro que en esta parte te conviene y en esto no te conviene. Entonces, para mí, más que es importante y que no es importante, para mí todo es importante, porque quiero ver si lo leíste todo. Para mí el ejercicio es leer. Todos los temas para mí son importantes porque lo que estoy tratando de ver es si leíste o no leíste. Entonces todo es importante. Ay, eso no. Todo lo que es historia no. O sea, honestamente, y por ejemplo ahorita con lo que vamos a comenzar este tema, el autor te empieza a explicar varias teorías, tampoco porque no que le haga feo a muchas teorías y demás, pero el autor se mete, no sé, 4 o 5 renglones a explicarte cada teoría. Pues ni las explicas bien, ni se les entiende, y entonces pues es innecesario estar metiendo a un detalle que ni estamos entendiendo cada una de las teorías cuando hay libros enteros de cada una de las teorías, ¿no? Entonces, cuando ahorita esas teorías pues las brincamos porque ni están tratadas bien ni se entienden, sí. Mucho rollo para repetir una clase. y van a ser opción múltiple. Lo voy a tratar de hacer de opción múltiple. Lo voy a tratar de hacer, lo que pasa es que me lleva más tiempo a mí hacerlo. Y otra pregunta. Confusión. Ajá, porque que a todo esto, opción múltiple está equivocado. No es correcto decir opción múltiple. Porque tú no tienes varias opciones. No. Tienes una sola opción, elegir entre 5 alternativas. O sea, lo que vas a elegir son las alternativas, no opciones. Tuvieras opción múltiple, si tuvieras una opción de elegir entre 5 alternativas, otra opción de elegir esa opción múltiple. Entonces realmente el examen es de alternativas múltiples. Pero nadie te entiende, ¿verdad? Si hablas así, nadie te va a entender. Pero realmente tu opción es elegir entre varias alternativas. Sí. Y esa palabra clave son de las que vienen en la lectura, no lo que dice en clase. Sí, de lo que viene en lectura. Yo te voy a preguntar no lo que viene en lectura, no lo que viene en clase. Ok, y ahorita ya le dudo, porque como ya está grabada la clase, o sea, antes, si no está grabada la clase, es muy difícil que un maestro te pregunte, bueno, en fin, si te pregunta de clase, luego el maestro como demuestra que sí lo dijo en clase, pero no te dijo. Pero en cambio si está grabado, sí te puedo decir, ¿sabes qué? Esto lo vimos en clase, no es cierto, está grabado.
Entonces ahorita ya realmente sí te pudiera preguntar de clase, porque efectivamente tuviste la oportunidad de revisar la clase en el video. Pero entonces... No, voy a preguntar solamente por el libro. Pero digo, realmente... Pero podría No voy a preguntar de clase. Nomás lo que viene en el libro. No te voy a preguntar cosas que haya dicho en clase. Si pudiera, si debiera. Porque está todo finalmente grabado. Pero no lo voy a hacer así, pues no. Es una pregunta del fondo. ¿Alguna vez establecimos una diferencia entre jurisdicción y competencia? Pues da cuenta que uno más, jurisdicción es la posibilidad de decidir. Y competencia es la posibilidad de decidir en cuanto a qué. Materia, cuantía, entonces uno es muy amplio, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de resolver una controversia de una manera vinculatoria, por ejemplo. Y luego ya vas a ver sobre qué asunto en particular. Bueno, entonces la competencia es sobre tal asunto en particular, pero en sí la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de decidir una controversia de una manera vinculatoria, obligatoria para las partes. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, entonces lo que te comentaba ahorita, relación jurídica procesal, y entonces el autor comienza diciéndote que ha habido varias teorías que explican lo que es la relación jurídica, y entonces te dice tesis individuales, estatistas, judiciales, institucionalistas, y finalmente el autor se lava las manos y ¿qué dice? Ninguna. ¿Cuál es la que la adopta? Denominé cuestión. ¿Cuál es la Si es sí, pero finalmente el autor te dice, bueno, vamos a optar por la postura ecléctica, ya se lava la mano. Por poquito de todo ya, por eso papá, pero realmente es como el autor, tiene parte razón, ¿verdad? Pero realmente no se inclina por una en particular, te dice que todas tienen algo de bueno, finalmente te dice acá en la página 54, el tercer párrafo, el carácter ecléctico permite aprovechar los elementos útiles de cada pensamiento y estructura, sobre todo didácticamente, unificación y ciencia que tanto rollo, ¿no? O sea, finalmente dice, con poquito de todo, hombre, para que no lean. Claro, insisto, lo importante es entender cada una de las teorías, pero ni siquiera las explica bien porque le dedica 3 o 4 renglones que ni se entiende qué está diciendo cada una de ellas. Más adelante te dice ya juicio y proceso, entonces te dice así, ¿qué es un proceso y qué es un juicio? Bueno, Rosana, ¿qué te dice el autor respecto de juicio y proceso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice, existe una potestad del Estado. Pero tú dime, ¿cuál es la diferencia entre un juicio y proceso? Llevo un proceso penal, llevo un juicio penal. El juicio ya es el momento de que tú, o sea, más oral, y el proceso es como que todo lo previo a eso. Que el juicio es parte del proceso. No, en materia penal se dice proceso y en materia civil se dice juicio. Aquí le voy a preguntar lo que dice el autor. Tu opinión me importa mucho, te lo juro, pero me importa más el autor. Ahorita por lo pronto vamos a ver la opinión que dice el autor, ¿verdad? Porque quiero ver si le entendiste. El proceso es más una actividad, como una dinámica de que las partes estén avanzando, en cambio el juicio ya es la aplicación del derecho positivo. No, dice la palabra juicio es lo mismo del proceso y en la práctica judicial en materia civil nunca se habla de proceso. Entonces a esa conclusión llega finalmente el autor. ¿Sabes qué? Sí, proceso es un juicio, pero en la práctica nadie dice un proceso, ¿ok? Sino todo el mundo dice juicio. Bueno, antes de todo empieza el autor señalando, ¿verdad?, que hay una potestad del Estado y hay una en un proceso, hay una potestad del Estado y hay una potestad del ciudadano. La potestad del Estado es para decidir, para hacer justicia, y finalmente la potestad del ciudadano es para tener justicia, para exigir la justicia. Te dice ahí más adelante el autor, dice, todos los procesos civiles existentes en nuestra legislación positiva contienen materias idénticas que lo significan y permiten establecer principios rectores y definiciones y clasificaciones comunes, elementos genéricos. Entonces, ¿qué dice el autor? En el proceso civil, ¿okay?, hay reglas que son comunes a todos los procesos, ¿okay?, y hay diferencias específicas que hacen, ahora sí, una distinción entre un proceso y otro. Pero hay reglas que son comunes a todos los procesos. Se necesita una demanda, se necesita una contestación, debe haber el principio de igualdad, el principio de contradicción, en fin, lo primero cuando comienza el autor diciendo es, hay principios rectores que son iguales en todo tipo de procesos y hay diferencias específicas.
Tradicionalmente se ha conocido un proceso tipo en cuya integración se encuentran los elementos básicos de la contienda judicial. Entonces dice, tradicionalmente, está diciendo el doctor ahí, hay un procedimiento que es el básico, el que contiene todas las reglas, y entonces pues ahí es el proceso tipo. Proceso tipo quiere decir proceso ideal, ¿ok? Te lo dice ahí ya lo ubicas tradicionalmente, ¿ok? ¿Cómo se llama ese proceso ideal? En el siguiente párrafo que dice, el juicio ordinario. Entonces en el juicio ordinario, ahí vienen las reglas donde van a encuadrar todos los juicios. Y puede haber juicios especiales, pero ahí van a venir todas las reglas, las reglas generales de todo tipo de juicios. ¿Ok? Bien. En el siguiente, bueno, ya el autor comienza, te dice en la siguiente página, en la 55, arriba te dice, proceso significa la actitud jurídica de las partes y del juez pendiente a la obtención de una resolución vinculativa. Y más adelante te dice, mira, viene la parte histórica no te la voy a preguntar, ¿ok? Y en la siguiente te dice, lo que ahorita habían comentado precisamente, que en la práctica judicial no se utiliza la palabra proceso, ¿ok? Porque proceso es una parte muy teórica. Y dice el autor, la denominación proceso, en el último párrafo de ese tema, es más técnica, implica en efecto una resolución jurídica que implica cooperación de voluntades encaminadas a obtener una sentencia con fuerza vinculativa. Por eso la usamos como título de este trabajo. El libro se llama El proceso civil en México. Sin embargo, no podemos dejar de usar la palabra juicio por serla empleada en nuestra legislación positiva. O sea, en México, en la práctica, no se habla de procesos, sino se habla de juicio. ¿Okay? El juicio ordinario es el juicio en el siguiente tema. El juicio ordinario es el juicio típico al que se le reducen todas las contiendas que no tienen señaladas un procedimiento especial. El juicio ordinario comienza con la demanda, termina con la sentencia, y es el autor, y a eso me voy a dedicar. Más adelante te habla, hay juicios que son escritos y hay juicios que son orales. ¿Cuál eligió nuestra legislación, Paulina? ¿Cómo son los juicios? Depende de la materia. ¿Orales será? En penal es oral. Tenemos un juicio, ¿será eso oral? No, es mixto, según yo, porque tiene una parte oral, pero ya está, ya es al final. O sea, tienes que antes pasar por todo un proceso y luego ya al final es la parte oral. Porque no todos los juicios deben ser orales. Ajá. Entonces, en el caso de la legislación civil, el juicio comienza siendo escrito. ¿Okay? Y hay una parte oral. ¿En qué parte es la oral? En el desahogo de pruebas. En el desahogo de pruebas, principalmente. ¿Okay? Todo el desahogo de pruebas, ¿okay?, tiende a ser oral. ¿Okay? Y finalmente la sentencia, hoy en día se puede hacer oral, ¿verdad?, pero también es por escrito. ¿Okay? La tendencia ahorita es que los juicios sean orales. ¿Okay? Se piensa que es un juicio, vamos a decir, que en el que va a haber una mejor impartición de justicia. No es la verdad. ¿Okay? La verdad no es esa. ¿Por La qué? verdad no es esa. ¿Okay? La gente piensa que la oralidad va a resolver los problemas y no es cierto. ¿Okay? El problema es que hay muchos juicios. El problema es que los jueces tienen que ocuparse de muchas sentencias y por eso la administración de justicia es deficiente. ¿Por qué? Porque el juez tiene que resolver diario con unos 20 o 25 juicios. Diario. Cada juez. ¿Cómo crees que están saliendo las sentencias? Pues mal. Si cada juicio trae, imagínate, 1000, 2000 hojas, quiere decir que el juez diario tiene que leer, si resuelve 20 sentencias, tiene que leer 20.000 hojas diarias. Imposible. Imposible. ¿Mande? El asistente. El asistente les va a leer, pero aún repartida la chamba son 20.000 hojas diarias. Pueden hacer. Entonces el problema se piensa que con la oralidad se va a resolver mejor. Tampoco es la solución. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea, es muy distinto que tú le plantees por escrito a alguien, un escrito, una demanda, una contestación, a que sea oral. ¿Por qué? Porque por escrito puede ser más detallado. Y aparte Concreción, de es esto, con detalle. Hay una teoría que dice esto y la explicas y demás. En cambio, realmente, explícalo después en 10 minutos, toda tu postura. Vamos a ver si está ánimo para entender. No lo va a entender. Lo que tú te tardaste, por decir, 2 meses en hacer una demanda, el juez no lo va a entender en 15 minutos. Imposible que la entienda en 2 minutos, 15, lo que sea. Hay la jurisprudencia, tú ya estudiaste, ¿verdad? Entonces tú le vas a exponer y lo vas a tratar de convencer. Y el juez, ¿sabes tú que cuando alguien va a presentar su tema de tesis, ¿sabes quién es el que más sabe de la tesis?
porque ya se especializó en ese tema. A lo mejor el sinodal no tiene esa especialidad, ¿ok? Y entonces no va a ser tan acucioso en las preguntas como el que lo está presentando, porque ese ya lo estudió. Pues lo mismo cuando tú traes una demanda o una contestación. Los que mejor conocen el tema son el actor y el demandado. Y el juez, bien, pero usted va bien, va bien. Sí, o sea, ¿por qué? Porque no lo leyeron tan en detalle como las partes. Por más que quieras, después no lo va a leer tan a detalle como las partes. ¿Por qué? Porque las partes van preparadas posteriormente para eso y el juez tiene 3,000 asuntos que resolver en un año. Bien. Te dice más adelante, pues bueno, entonces la forma escrita y mixta, la forma oral, que tiende aproximadamente a la parte de las pruebas. Integración de la relación jurídica trilateral, te dice, hemos visto que la relación jurídica procesal se establece entre el Estado y el ciudadano, un Estado con capacidad de derechos y obligaciones y un ciudadano con capacidad de derechos y obligaciones, que dice el autor en el siguiente párrafo. Ya estudiamos los elementos formales de la demanda. Si el autor te dice que ya estudiamos los elementos formales, Walter, ¿qué quiere decir? Ya estudiamos los elementos formales de la demanda, te dice. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuáles son los elementos formales? ¿Formales en oposición a cuáles? A los informales. Los requisitos de la contestación. ¿Los requisitos de qué? De la contestación. Pero ya te digo, estos son los elementos formales, te dice en el segundo párrafo. Estudiamos ya en nuestra legislación positiva los elementos formales de la material, de la demanda. ¿A qué se refiere? A la forma, ¿verdad? Una cosa es la forma del acto procesal y otra cosa es el contenido, la materia, el fondo. Entonces dice, ya te di las reglas de la forma de la demanda, lo que decía. El nombre, las prestaciones, los hechos, las pruebas, esas son las cosas formales, la forma que debe llevar el acto jurídico. Ahora vamos a ver con la contestación de la demanda que dice. Antes de entrar en materia, sin embargo, recordemos que el demandado tiene interés y una pretensión válida frente al Estado para que éste le preste su actividad jurisdiccional, solo que de una manera antitética, dice ahí el autor. Más adelante te dice, el derecho de contradicción. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es el derecho de contradicción? La demanda no. La demanda no, entonces ¿qué? La demanda sí. No, la contestación. El derecho a contestar, ¿verdad? El derecho a exigir del Estado El derecho de contradicción consiste en el derecho a obtener una decisión del conflicto que se plantea al demandado también mediante sentencia del órgano jurisdiccional. Entonces también es el derecho que tiene el demandado, pues, ¿no?, de que su asunto sea resuelto, ¿verdad? Y dice, para esto, ese derecho de contradicción, ese derecho de defensa, debió haber cubierto, ¿cuál garantía individual te dice el autor? Ser oído en juicio. Ajá. El derecho constitucional de ser oído en juicio. ¿Verdad? ¿Qué es ser? Esa es la garantía de audiencia. ¿En qué consiste el ser la garantía de audiencia? ¿Qué consiste la garantía de audiencia? Tienes el derecho a estar presente y tener la posibilidad de alegar, o sea, proteger tus derechos. Saber de qué te La acusan. garantía de audiencia no solamente es audio, no solamente es el derecho a ser escuchado, es el derecho también a defenderte. O sea, es la audiencia. La audiencia no solamente es que tengas derecho a enterarte del pleito, no, a defenderte. ¿Okay? La garantía de audiencia cubre las dos. Entonces, el derecho a ser oído en juicio no es solamente que te escuchen, ¿verdad? O ser escuchado, ¿no? O escuchar al otro, ¿no? ¿Verdad? Es el derecho a defenderte, pues, ¿no? Eso, en eso consiste la garantía de audiencia. No solamente que oír, sino defenderte. ¿Qué hay de los casos de las órdenes de protección en materia familiar? Porque nos encargaron un trabajo de eso, en donde tú solicitas las órdenes de protección y la contraparte no tiene ese derecho a audiencia, luego imponen las órdenes de protección de que no se puede acercar al domicilio conyugal, lugar del trabajo, entonces queda como que desamparado, no tiene techo y ¿No como tiene techo quién? el presunto culpable. Y si no se puede acercar al lugar de trabajo, pues no le pueden pagar por los 30 días. Pero en esos 30 días él no tiene derecho a audiencia. Ajá. ¿Qué crees que pasa ahí? Interés superior de no. Sí. Ahí va. Entonces, va una ponderación de derechos.
Fíjate que aquí él tiene todo el derecho de ser, vamos a decir, de impugnar la orden de restricción y demás. Pero se pone también en la balanza otro derecho. ¿Cuál es? Sí, el del interés superior del menor. El derecho Que es del menor que es de orden o familiar. La seguridad. La violencia familiar. ¿Verdad? La seguridad que debe tener un individuo, porque puede ser menor, puede ser la señora que también Sí. la golpea. No existe eso para los novios. Los exnovios o Para los cónyuges, ¿no? ¿Mandé? Para restricciones contra los novios. ¿verdad? Por ahí lo estuve buscando y entonces es un problema. ¿Por qué? Porque hay muchos novios que son o novias, igual, ¿no? Pues no, ¿por qué no? ¿Verdad? Que están molestando y molestando, y oye, ya, párale ya, a tu pueblo. Y entonces nada más existe entre los que fueron cónyuges, los que fueron concubinos, bueno, entre los novios no hay esa protección. A lo que voy es que entonces el legislador pone en la balanza ¿cuál derecho es más importante proteger? ¿El de la garantía de audiencia o el de la seguridad jurídica? Y entonces va y atropellan al pobre que no tiene garantía de audiencia. ¿Sabes qué? Se toman estas cosas medidas. Oye, yo quiero hablar. No, espérate. Es más importante la seguridad, proteger la seguridad del personal. Es mentira todo lo que dice. Pues envíen mientras le creemos. Y en cuanto lo pruebas, puedes pedir una indemnización por la que Es lo que iba a preguntar, si se puede No, me parece. demandar por daños y que prejuicios. No hay ni siquiera gastos y O sea, cosas. por todo lo que se puede haber percibido en ese mes de no acercarse al lugar de trabajo. Yo creo que no. No escucho. Mira, hace poco hubo el primer caso de maltrato animal. Ay, qué donde payaso. un vecino envenena el perro del vecino. Eso hicimos otra noticia porque si quieres, Emiliano lo puedo explicar. Bueno, pero ahí es interesante porque tengo entendido que hubo una medida supletoria, ¿verdad? O sea, no lo condenaron al tipo, ¿no? Pues no. Sí, lo condenaron un mes. Un mes y medio de prisión y 26,000 pesos. Bueno, Ok. Por envenenar a un Pero imagínate ahí, perro, güey. Si tendrá. ¿Qué? Yo hice eso. Problemas. Puse veneno en un pedazo de carne, lo aventé al vecino y se murió. No No pasa nada. Uy, no sé qué ya. O sea, yo ocupado dormir, perdóname. Vamos para el Ministerio Público. Ay. ¿Qué hiciste? Y compré un silbato que le lastimaba los oídos para que se callara. O sea, yo tenía que dormir, licenciado. Claro. Y entonces aquí es el problema. Oye, puede pedir el vecino, el dueño del perro. ¿Mató un perro? El dueño, ya, pero rápido. Sí. El dueño del perro puede pedir una orden de restricción contra el vecino. Si ya agredió a mi perro, va a agredir a mí. Entonces el vecino no puede acercarte, y como viven juntos, no te puedes acercar a mi vecino. No sé dónde vas a dormir, pero ni a tu casa vas a poder llegar. Y ahí está fundado, ¿verdad? Sí, sí, Parece así que hay una por eso. sentencia que dice que tú eres culpable, se llegó a esa conclusión de que tú eres el culpable del homicidio del perro. Sí. ¿El dueño lo haría como representante del perro o como el mismo? ¿El qué? El dueño del perro lo haría como representante del perro. sí, como daño propiedad ajena, ¿no? O lo haría como persona. En lo personal, ¿verdad? Pero fundándose en que, oye, si ya agredió uno de mis bienes, Ah, ok. ¿verdad? Sí, vamos a decir, así haya sido, me haya roto un espejo del carro, ¿verdad? En este caso mató el perro, ¿verdad? Pero ya fundado en eso, pues yo creo que válidamente solicitar, no te puedes acercar. Y entonces, oye, si yo vivo volado, pues tú no, ya eres peligroso para mí. Sí. ¿Quieres preguntar algo? Ok. Bien, más adelante te dice el autor, bueno, el derecho de contradicción, el derecho de obrar que tiene el demandado se llama derecho de contradicción, de defensa o excepción. Dice que no constituye un derecho diverso al derecho de acción, sino que es un aspecto distinto. Bien, más adelante te dice el autor forma de la contestación de la demanda y te dice el artículo 260 establece que el demandado formulará contestación de la demanda en los siguientes términos. Entonces te dice ahí, 1, señalará al tribunal ante quien se dirige, ¿no? Entonces, cuando aquí tenemos una contestación de una demanda, si te dejas leer este atrás, lo vamos a hablar bien. Entonces, por ejemplo, te dice ahí, esta es la contestación de una demanda. Te dice,
Primero el que va a contestar la demanda trae que señalar el tribunal ante quien conteste. ¿Ante qué tribunal va a contestar el demandado? El que se promovió la que lo emplazó. El que lo emplazó, claro. Entonces a ese le va a contestar. Como ese lo está llamando a juicio, ante él, oye, yo quisiera irme con mi compadre. No, ese juez te está llamando a juicio, a él le tienes que contestar, no a que tú quieras, ¿no? Lo primero que todo dice ahí, estaba en este caso contestando, ¿verdad? Aquí están los datos del juicio, este contra este, el número de expediente, tienes que decirle para que sepan a qué expediente estás contestando, contestación de demanda, y entonces él va dirigiéndose ahí al juez tanto de jurisdicción concurrente. ¿Ok? El siguiente elemento me dice ahí, indicará nombres y apellidos, domicilio que señale para oír notificaciones y en su caso personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, documentos y valores. Entonces en este caso está Luis Manuel, mexicano, mayor de edad, con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en tal calle. Ya ve tú, Walter. Te dice ahí, entonces, ¿quién está contestando? Te dice ahí fulanito de tal, nombre y apellidos, fíjate que no dice nacionalidad, debiera decir domicilio que señale, ahí está señalando él, quiero que me señale que me recibí notificaciones en tal lugar, ¿okay? Normalmente es el domicilio de los abogados. Indicará su nombre y apellido al resto. Se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales registrará los documentos públicos o privados que tenga a su disposición, así como si tiene alguna, perdón, así como si lo tiene o no a su disposición, perdón. De igual manera, será nombre y apellido de los testigos que hayan presenciado los hechos. Entonces habíamos dicho, en este caso está aquí, en mi carácter de apoderado de tal empresa, ¿ok? Personalidad que justifico con la copia certificada anteriormente que acompaña el presente escrito, ¿okay? Te dice el hotel, yo soy apoderado de tal empresa, lo cual acredito con una copia certificada notarialmente del poder. Y ocurre la contestación de la demanda que promovió en contra de mi representada. Fíjate cómo no dice en contra mía, porque la demanda no es en contra de él, sino en contra de su representada. No, que no es la parte de sentido formal y parte de sentido material. Ajá. Entonces, no estoy contando una personal, no. Vengo a contestar en representación de mí, de la persona que toma la decisión. En contra de mi representada por fulanito de tal, que ha dado origen al juicio tal. ¿Ok? Entonces te dice. La primera te dijo el autor, ¿verdad? Señala, te refería a cada uno de los hechos. Nosotros lo que normalmente en la práctica lo que haces primero es contestas en la demanda, te dice qué es lo que te está reclamando. Demando la declaración de la pérdida de la parte potestad. Demando la acción reivindicatoria. Demando X. Entonces lo que hace el demandado es decirle al juez si lo que le están reclamando, las prestaciones, son procedentes o no procedentes, fundadas o infundadas. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, él, respecto a la prestación número 1, la A, dice, es improcedente. ¿Cuál será la diferencia entre decir que es improcedente a decir que es infundada la demanda? Él dice ahí, lo que me estás reclamando es improcedente. Es improcedente que incluso que hay un procedimiento infundado La diferencia es que cuando es improcedente es que tal vez tiene fundación, sin embargo, por X o Y razón no procede. Cuando es infundada es que no tiene ningún fundamento para que exista o para que suceda. Por ejemplo, a lo mejor es improcedente cuando todavía no transcurre el plazo de que dentro del cual ya pueden ejercer la acción o así, pero o sea sí se tiene el derecho, pero todavía no. Habíamos visto que el juez, al resolver la sentencia, ¿qué es lo primero que resuelve el juez? Se resuelve Que es competente. lo reclamado. Primero, ¿qué resuelve el juez? Que es competente. Sí, pero en el punto resolutivo. Bueno, el auto que admite o desecha. ¿Qué? Es procedente la demanda de tal. Es procedente la vía intentada. No será como Procedente según yo es formal. procesalmente correcto, ¿no? O sea que tiene El procedente tiene que ver con la forma. Ajá. Fundado tiene que ver con el fondo.
Fue exactamente lo que yo dije. ¿Sabes qué? Está correcta la mente entrada. No tienes razón, pero fue correcto, ¿verdad? Yo soy el juez competente, lo que me estás demandando es civil, yo soy la cuantía, o sea, todo está correcto, pero es infundado lo que me estás pidiendo. Ok, entonces ahí, por ejemplo, no te dice, es infundado con el fondo, no, te está diciendo, ¿sabes qué? Tu acción es improcedente. No, formalmente, No cumplió con la ok, en algo estás equivocado. ¿Sí? Entonces, lo que me estás reclamando, por alguna razón, está incorrecta la vía intentada. Es lo que está diciendo él en la contestación. ¿Sabes qué? Lo que me estás reclamando procesalmente está equivocado. No me estoy metiendo al fondo, sino que procesalmente está equivocado. ¿Ok? Entonces dice, uno es improcedente por las razones de defensas y excepciones que más adelante hago valer. Dos, es improcedente y por ende se niega el pago de la cantidad de tal. Él dice, ¿sabes qué? También es improcedente que me esté reclamando la cantidad de $12,000. Dice, por las razones siguientes, ¿verdad? Uno, porque mi representada nunca ha incumplido. Dos, porque mi representada nunca ha incurrido en mora, ya que en el contrato base de la acción no se señaló domicilio para el lugar de pago. Tres, porque no se surten los efectos de requerimiento de hecho por la actora en los siguientes actos. Entonces, no sé si recuerdas que te habíamos dicho que para poder demandar la deuda debe ser, ¿qué cosas? Tiene que tener dos requisitos. ¿Cuáles? Para que puedas demandar. Que ya lo puedas pedir. O sea, la deuda debe ser líquida y exigible, que decía Gutiérrez González. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la deuda sea líquida? Que se pueda Que se pueda traducir dinero en 9 días. Traducirse en dinero en 9 días. Cuantificar en dinero no, porque te puedo decir, En 9 días. estás obligado a entregarme un perro. Eso es fungible, ¿no? Sí, pero no tiene, porque no no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver que la deuda se puede cuantificar en 9 días. Entonces podemos saber que tú me debes un perro y no una gallina y no una vaca o 40 vacas. O sea que la deuda se puede cuantificar en 9 días. Habrá deudas que no se pueden cuantificar en 9 días porque no sabes cuál es el monto del daño, cosas así. Requieren más días. Bien. Uno, que la deuda sea líquida. Y la segunda, exigible. ¿Qué es exigible? Que haya para pagar. Que el deudor no se puede rehusar al pago. Entonces, por ejemplo, en este caso, él está en la defensa que está diciendo, oye, ¿sabes qué? Es improcedente la demanda, lo que me reclamas. ¿Por qué? Porque no hay lugar de pago, dice. Cuando hicimos el contrato, no señalamos. Yo estoy convencido, yo quisiera, y estoy seguro, quiero pedir trabajo allá a Disney para hacer cuentos, porque estoy seguro que yo duermo a los niños, como este, por ejemplo, a este querubín. Sí, yo tengo una voz angelical, duermo todo el mundo, me debo ir a hacer cuentos. Estoy perdiendo trabajo aquí y yo debo hacer cuentos y duermo todos los niños, porque pues en mi casa se duermen, seguramente. Entonces él le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Es improcedente la acción porque la deuda no es exigible. ¿Por qué la deuda no es exigible? Porque no tiene lugar de pago. Acuérdate que las deudas deben tener precisado cuándo es exigible y dónde. Entonces aquí él le está diciendo, espérate, en el contrato no me dijeron dónde tenía que pagar. Entonces, Eso es de forma supletoria. Sí, el Código Civil a lo mejor te lo dice o a lo mejor no, ¿verdad? En este caso a lo mejor quedó duda o algo y entonces está diciendo, ¿sabes qué? No hay dónde, en el contrato no se dice dónde debes pagar. Y entonces yo me valgo de eso y digo, la deuda no es exigible todavía porque no sé dónde tengo que cumplir con la obligación. ¿Ok? Y eso es lo que está alegando él. Dice, porque al día de hoy, no habiendo lugar de pago, mi representada no se ha constituido en mora. Bueno, si no fijaste el fecha de pago o lugar de pago, entonces la deuda no es exigible y por tanto el deudor no está en mora. ¿Ok? Bien. ¿No está en mora? Mora. ¿Qué significa estar en mora? Haber incumplido. Entonces él dice, ok. ¿incumpliste? No he incumplido.
¿Por qué? Pues porque no me han dicho dónde tengo que cumplir, por eso no he cumplido. ¿Estás en mora? No, no estoy en mora. ¿Por qué? Porque no, todavía yo no puedo incumplir. El otro, te demando el incumplimiento. Y él te dice, no, pero es que por el incumplimiento yo no he incumplido. ¿Okay? Bien, te dice más adelante. Y te dice, y entonces, se debe referir a cada uno de los hechos. El primer hecho, es cierto, le dijeron seguramente. En fecha tal hicimos un contrato, es cierto. Al hecho número 2 se dice, es cierto, sin embargo, se debe, acuérdate que el demandado debe confesar los hechos, negarlos o decir que no son suyos. Que decir que no son propios. Pues ahí va diciendo él, ¿verdad? El primero es cierto, no hecho propio. El segundo es cierto, sin embargo, se debe saber que el dicho contrato no se señaló lugar de pago. Y por tal motivo, la obligación no resulta exigible para mi demandada, porque no hay lugar de pago. Tercero, es parcialmente cierto. Solo es cierto, o sea, le dijeron oye, esto, entonces contesta, oye, es parcialmente cierto. Esto es cierto y esto no. Es cierto, solo es cierto que a la fecha se han iniciado trabajos pendientes de la redacción del proyecto. No es cierto que dichos trabajos hayan sido concluidos con éxito y esto debido a causas imputadas a la actora. Por tal motivo no se ha llevado a cabo la redacción del trabajo. Cuarto, no es cierto. El proyecto ha sido concluido. En el documento que agrega la actora como a su demanda, titulado tal, de ninguna manera constituye una recepción de trabajo. ¿Okay? Entonces el demandado se va a ir refiriendo a cada uno de los hechos que le dijo el actor. Y entonces él va, el hecho número 5, él va, bueno, entonces él está contestando el hecho número 5. Y el hecho número ahí va, cada uno de ellos. Defensa y excepciones, consistente en que es improcedente y por ende se niega el pago de las prestaciones reclamadas, toda vez que a la fecha de representada no ha incurrido en mora. Lo va a decir el siguiente, ¿verdad? Así pues, en fin, ahí va diciendo que pues. ¿Y cuándo pone liquidación? ¿Mande? ¿Cuándo contesta por liquidación? ¿Será necesario señalar la liquidación? No. ¿Por qué no? Porque El desconocido. juez conoce el derecho, ¿verdad? Entonces tú no tienes que decirle al juez, lo ideal es que le digas y le abras tantito los ojos al juez. Y tiene un montón de chamba, pues dile, pero hay una jurisprudencia que dice esta, y el artículo dice, ¿no? Que todo lo que vas a tener que saber, ¿verdad? Es lo ideal, pero no tienes por qué hacerlo. El juez conoce el derecho. Hay que dejarlo, ¿verdad? Como se supone. Sí, ándale. Claro, después te insisto, tienes tanto trabajo que tú tienes que desmenuzarle lo más que puedas al juez. ¿Verdad? Facilitarle lo más que puedas al trabajo al juez, porque si no se lo facilitas, el juez no lo va a hacer. El juez tiene mucha chamba. El juez está con el programa hizo 9000 o hizo quién sabe qué, y tiene que sacar tantas sentencias y tantos acuerdos al día. Lo va a sacar, quién sabe cómo, bien o mal, pero lo va a sacar. Y entonces tú ayúdalo diciéndole todo lo facilitar, todo lo que pueda hacer, que le pueda facilitar el trabajo. Ya, hombre, tú relájate, Regina. Decirle al juez, no, oye, ¿sabes qué? En tal parte, la factura dice y no dice, y fíjate abajo una letra y quién sabe qué. Abre los ojos al juez, ¿verdad? Porque si no, él no lo va a hacer por ti. Y entonces ahí está protestando, en el artículo dice, ¿verdad? Por el 1936 de nuestro Código Civil señala, por regla general, fíjate, aquí pasó que en el contrato no se fijó lugar de pago. ¿Okay? Y entonces, para cubrir ese requisito, la ley te dice, hay que señalar lugar de pago. Entonces, el actor lo que hizo es, le dice al demandado, en un acto preparatorio del juicio, el acto preparatorio del juicio, no es preparatorio, o sea, vas a preparar un juicio. Antes del juicio, hay que fijar cuál es el lugar de pago, o lo que le falta al contrato, bueno, para hacerlo exigible. Entonces, aquí el actor, en un acto preparatorio del juicio, antes de este juicio, le avisa al demandado, oye, tienes que cumplir la obligación en tal lugar. Este es el lugar de pago. Tienes tantos días para cumplir la obligación en ese lugar. Y el demandado lo que contesta es: el artículo tal del Código Civil dice, por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, por regla general, salvo que las partes convinieran otra cosa, o que de lo contrario se desprenda de las circunstancias de la naturaleza o de la ley. Pues la ley dice que en principio el lugar de pago, ¿cuál es? El domicilio del deudor. Y tú, actor, tú no puedes elegir en donde quieras a tu antojo cuál es el lugar de pago. No, la ley dice que es el domicilio del deudor. Aquí insisto, el actor le dijo al demandado,
quiero que cumpla la obligación en tal lugar. Espérate, no sé tampoco dónde quieres. La ley dice dónde. Entonces te dice que la regla general es en el domicilio del deudor. ¿Por qué elegiste otro lugar? O sea, no es a tu antojo. Entonces, si bien es cierto que crees que ya estaba salvado esa omisión del lugar de pago, tú elegiste un lugar a tu antojo y está equivocado. Entonces el acto preparatorio nunca fue aceptado por la parte demandada. Así es, nunca fue aceptado. Se hizo, pero el demandador está loco. Si quiere que vaya y pague, ¿dónde cree que quede domicilio? ¿Qué cree que domicilio? El actor que cree que domicilio crees que eligió. El de eso. O sea, el de él. Pero espérate, papá, tú no puedes ser gente que tú quieras. La ley te dice que al principio debes pagar en el domicilio del deudor. No es que tú quieras, pues, pero tú eliges su casa. No, la ley no dice eso. Entonces te dice, de lo anterior, tenemos que la regla general consiste en que el pago debe realizarse en el domicilio del deudor. Dicha regla se aplica salvo los casos siguientes. Que las partes convinieron otra cosa, no fue el caso, precisamente las partes no convinieron. Que del contrato se desprende de circunstancias, el contrato no dice precisamente. Que de lo contrario se desprende de la naturaleza de la obligación, pues a lo mejor la obligación, la naturaleza de la obligación no dice, o que se desprenda de la ley. Como vemos, no hay posibilidad legal alguna de que el actor elija el lugar de pago de manera unilateral y sin consentimiento del deudor. Además, si las partes no convinieron en el lugar de pago, si de las circunstancias y de la naturaleza de la obligación no se desprende que el domicilio del deudor no es el lugar de pago, y finalmente, si de la ley no se desprende que el domicilio del deudor no es el lugar de pago, resulta lógicamente consecuencia que el lugar de pago es el domicilio del deudor. Entonces, ¿sabes qué? Si tú me estás demandando porque no cumplí en el lugar de pago que tú elegiste, estás equivocado. ¿Por qué? Porque ese no es el lugar de pago. Y entonces yo no incurrí en mora, porque el lugar de pago está equivocado. ¿Ok? Y entonces, como se está defendiendo en este caso, iba a preguntar que tú después. En mora es como no, que ya te tardaste en pagar la deuda. Así es, que no la pagaste el día de la. El ¿Cómo día está o la forma, donde ahí puede ser mora. Si entregaste algo, pero no es lo que te pidieron, pues también va a estar en mora. Es incumplir, mora es incumplir. ¿Ok? Bueno, entonces te dice ahí, ¿verdad? Presentará la firma con puño y letra del demandado. ¿Qué pasa si el demandado no tiene manos? Te dice ahí, te dice ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Te dice ahí, se presentará firma del puño y letra del demandado. ¿Qué pasa si el demandado no tiene manos? Simplemente a ti te lastimas una mano. Ya no puedes firmar la derecha. Con el dedo. Pues la huella. O sea, tiene que poner la huella. De que alguien puede firmar por el tiene que poner la huella, pero pues si no puede poner la huella. ¿Cuál es la solución? Te dice el autor. Si alguien no puede firmar. Que alguien firme por él y que ponga la huella. Entonces vas a señalar. ¿Verdad? Que lo hace un tercero en su nombre, ¿no? Así es. Entonces te dice ahí. Si no, estos no supieren o no pudieron firmar, pudiera ser. Yo recuerdo, mi papá tenía un amigo que se dio un golpe en la cabeza y se le olvidó escribir, se le olvidó leer, pero no escribir. ¿Cómo? Entonces no podía leer, pero sí podía escribir. ¿Y lo que escribía? Dice, lo puedo leer durante 2 o 3 segundos. Pero ya no puedo. Entonces, bueno, entonces él perdió esa facultad, no podía leer, pero sí podía escribir. Entonces su firma, se la aventaron, ¿no? Todo lo que dijeras. Pero ¿quién está firmando? Entonces te dice ahí, fíjate, si la persona no puede, si estos no supieren, habrá gente que no sabe leer, se lo olvidó, ¿verdad? O nunca aprendieron, el clásico ponen una cruz, ¿no? O no pudieron firmar porque tienen una mano mala, porque quién sabe qué, se lastimó. Lo harán entonces a su nombre y a su ruego, indicando otras circunstancias, poniendo lo primero en la huella digital. Entonces, ¿qué te dice? La demanda, ¿cómo va a estar? Es que iba a decir alguien más. Ahí te ponen. Entonces, el que no puede firmar va a poner la huella digital y alguien va a firmar a su ruego y ahí va a poner la leyenda. Firma fulanito otro, ¿verdad? Firma Fidel. Ya que Juan no puede firmar, o ya que Juan no puede, ya no sabe firmar. Entonces, va la firma de este y la firma de este que es la firma a su ruego. Con la leyenda, pues, está firmando porque el otro no sabe, no quiere. Sí. Doctor, sí. como dice usted, si no tiene manos, la huella digital
¿De dónde lo sacan? Los ojos. Pudiera ser, la huella digital de los ojos. Pudiera ser de los pies. No está tan En ocasiones el problema es la ley, híjole, y todavía te diré si huella digital, fíjate al RAE, a ver qué es digital, si un pie es digital, a lo mejor no es digital, porque digital yo creo que viene de dedo, ¿verdad? Los de los pies, ¿cómo se llaman? Ah, sí, cierto. Vamos a ver. Es que en inglés se llaman firmas, ¿no? Firma digital es este de datos generados por un método criptográfico que garantiza la... Pero firma digital, eso es digital, yo digo criptográfico. Pero firma digital es, acuérdate, la firma, O sea, ¿cómo se llama tu código, tu password, esa firma digital? Pero digital nada más, digital nada más. Acuérdate que hay un RAE jurídico. ¿Perteneciente o relativo a dedos? Entonces sí puede ser. ¿No es dedito? ¿No es dulce? Te dice más adelante. Dice, todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea naturaleza, se harán valer inmediatamente. ¿Ok? Entonces te dice excepciones. ¿Qué son las excepciones? Ahorita lo vamos a ver, el error te dice, hay excepciones procesales. ¿Ok? Te dice ahí, el siguiente, te dice ahí, excepciones procesales van a ser estas, las de forma. ¿Ok? Excepciones procesales no están entrando al fondo del asunto, son de forma. ¿Sabes qué? No niego que deba, pero todavía no puedes exigir. ¿Por qué? Porque no hay lugar de pago, porque no hay fecha de pago, porque X, ¿no? Entonces, esas son las excepciones procesales que dice, debes hacer valer todas las excepciones. ¿Ok? Bien, dice, las debe hacer valer a menos que fueran supervenientes. ¿Cuáles son las excepciones supervenientes? Lo viste en el 5. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos viendo aquí, bueno, ya vimos, de las excepciones que hizo valer fue precisamente eso, ¿verdad? Oye, la acción es improcedente, es la primera excepción que está haciendo el valer. Y esta es una excepción, defensa y excepción. La primera te dice que la acción es improcedente, ¿verdad? Pero es que eso es después de la demanda, ¿no? Ajá. Entonces, estas excepciones existen antes del juicio. Las excepciones supervenientes existen durante el juicio. O sea, después de que la persona contestó la demanda. Entonces, hasta el momento de la contestación de la demanda, te digo que el juicio es improcedente porque no hay lugar de pago, porque no hay X. Puede suceder que durante el juicio surja una cuestión por la que el juicio se convierta en improcedente, que no existía antes. Entonces te dice ahí, en la contestación de la demanda debes hacer valer todas tus excepciones, todas tus defensas. No las puedes hacer valer después. Ay, pues se me olvidó esta. Ya no, compadre. La única oportunidad que tienes de defenderte es en la contestación de la demanda. A menos que se venga una causa que tú no conocías. ¿Ok? Y entonces la puedes hacer valer posteriormente. Pero en el momento de la contestación, dices, ¿sabes qué? Hasta este momento yo conozco esto y es la manera en que me defiendo. ¿Okay? Entonces te dice ahí, debes hacer valer todas las excepciones en el momento de la contestación. De las excepciones procesales se dará vista al actor para que conteste y rinda pruebas que considere oportunas. Insisto, las excepciones procesales son estas, ¿okay? Las que tienen que ver con la forma. Y te dice, de esas le van a dar vista al actor. Oye, dicen que el término todavía no vence, dicen que no hay lugar de pago. ¿Tú qué opinas, actor? Y el actor va a contestar. Y entonces el juez va a resolver esas excepciones procesales no en la sentencia definitiva, sino previamente en una sentencia interlocutoria. ¿Ok? Bien. Entonces dice, haz valer las excepciones procesales y le dan vista al actor. Dentro del término de contestar la demanda se puede interponer la reconvención. ¿Qué es la reconvención, Paulina? Te dice 6. Se puede hacer valer la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Cuando tú eres demandado y vuelves a demandar. Vuelves a demandar. Bueno, cuando tú eres demandado y demandas. O sea, es la contrademanda, como dice la gente. La contrademanda. Entonces te dice, dentro del término para contestar la demanda, puedes hacer valer o debes hacer valer la reconvención. Ese es el único momento.
¿Ok? No hay otro momento. ¿Ok? Entonces lo que te decía. Si no lleva por juicio aparte. Eso ya es, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si tienes encima el término para contestar la demanda y además te quieres poner a demandar al otro, no, o sea, el término lo tienes encima. ¿Ok? Y entonces lo ideal es que si la puedes hacer en otro juicio, la hagas en otro juicio y finalmente lo acumulas. ¿Ok? Bien. Siguiente, se deberán acompañar las copias simples de la contestación de la demanda y de todos los documentos anexos a ella para cada una de las demás partes. Que se deberán acompañar las copias simples de la contestación de la demanda. ¿Para qué? Dice ahí, se deberán acompañar las copias simples de la contestación de la demanda y de todos los documentos anexos a ello para cada una de las partes. Para la notificación. Contestas y dices, y además acompaña las copias de esa contestación y de los anexos. Pues para tener como procedente de Para que la notificación le lleguen a la otra parte, al actor, le entregan su copia. Porque en ocasiones, vamos a ver lo que es la réplica y dúplica. ¿Ok? Uno presenta la demanda, el otro la contestación, y luego otra vez el actor contesta la contestación de la demanda. Esa es la réplica. A ver, ¿tú qué opinas? El demandado está diciendo que no hay lugar de pago. ¿Tú qué opinas? No es cierto, si hay lugar de pago, tal, no es cierto. Y a su vez este va a volver a contestar lo que contestó el actor. Entonces, demanda, contestación, réplica y dúplica. Aquí el actor te va a decir que en el DF ya están derogadas la réplica y dúplica, en Nuevo León no. ¿Ok? Entonces, en Nuevo León demandan, contestan, réplica y dúplica. Bien, para eso son las copias, para que el actor pueda ver que contestó el demandado y, mira, no, me estás equivocado, ¿qué así? Porque para eso son las copias. Sí. ¿Existen otro tipo de copias que no son copias simples? Sí, las copias Certificadas. Copia simple es eso. La copia certificada es una copia que hizo un notario público o un secretario de un juzgado. Esa es certificada, o sea que no hay duda ¿Qué cuestan? que no hay duda de que son auténticas. Porque el federatario, el notario, comparó este documento con este documento y el notario dice, esto es idéntico a esto. En cambio, las copias simples, no hay seguridad de que sean iguales. Pero hay... Tú las estás acompañando. Yo te digo, te mando esto. Oye, esto es una copia simple. No hay certeza de que sea una copia idéntica a la del libro. ¿Por qué no hacerlo porque te cuesta los certificados. Te cuesta. Pero hay ocasiones... Y entonces, por eso es que yo te puedo decir, oye, esta es copia del libro. Y yo, como es copia simple, no te creo. ¿Cómo sabemos quién la sacó las copias? A lo mejor se equivocaron, qué sé yo, pudo haber error al haberla sacado. O son ilegibles, qué sé yo. En cambio, si es una copia certificada, ya alguien, el notario, el federatario, comparó una con la otra, el original con la copia, y él está sentando. Esto es idéntico al original. Entonces, pues no hay que creerle porque es un federatario. En cambio, en la copia simple, no hay certeza de que esto corresponda al original. ¿Verdad? Por ejemplo, puede faltar una hoja, es ilegible, qué sé yo. ¿Verdad? Entonces no hay certeza. Entonces por eso la ley a la copia certificada le va a dar valor probatorio pleno, va a confiar totalmente porque alguien se encargó de checar, en confianza pública, se encargó de checar que una cosa corresponda con la otra, de cotejar, dice la ley. ¿Okay? Y en cambio la copia simple, no sabemos, no tenemos certeza de que esto corresponda a lo otro. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tipo de documentos recomendaría usted certificar necesariamente? Todos, para que no haya duda. Porque si tú recibes copias simples, mira, una copia simple es muy fácil de alterar. Tú sabes las fotocopias, ¿no? Le pones borrador líquido a una palabra, le pones otra encima, le vuelves a sacar copia y sale idéntica, ¿verdad? Qué cholo. O sea, la copia parece idéntica, le cambiaste esta palabra, sí, pero en la siguiente copia no se nota, es que le agregaste o le quitaste. ¿Verdad? Por eso la copia simple no tiene valor. Pero hay ocasiones en las que no te aceptan las copias certificadas tampoco, o sea, que tienen que ser las originales. Por ejemplo, en migración. Debiera ser, ¿verdad? Hay algunos procesos en los que, después lo vamos a ver cuando vamos al tema de pruebas, ¿verdad? En qué casos tienen que ser necesariamente los originales. Porque si no se presta a algunas trampas que después vamos a ver qué hacen los litigantes. ¿Como demandante puedes exigirle al demandado que entregue copias certificadas? No, porque después vamos a ver lo que son cargas procesales. La carga es, oye, la ley dice que esto lo hagas en tu beneficio. Si no lo haces así, puedes perder.
¿verdad? Entonces, ¿sabes que exhibir copias duplicadas es una carga? Tú sabes. Puedes entregar copias simples, pero no tiene valor. ¿Okay? Y el siguiente te dice, el demandado debe referirse en su contestación a cada uno de los hechos, como estamos viendo ahí, confesándolos, negándolos, expresándolo. El propio precepto obliga al demandado a oponer en su sección toda clase de excepciones, lo mismo sean procesales que de fondo. Entonces, fíjate, ya el autor te está haciendo distinciones en las excepciones. Hay excepciones procesales y de fondo. Procesales, esta por ejemplo, ¿verdad? Te está diciendo, ¿sabes qué? Todavía no es exigible. No me estoy metiendo con el fondo de la obligación, de si la debo o no la debo, de si es cierto o no, no. Con la cuestión procesal, de forma. El juicio no es válido que el juicio se instaure ahorita, independientemente del fondo. Que esa es la siguiente sección, ¿verdad? La de forma, la de fondo, lo que dice. El propio precepto obliga al demandado a poner en su contestación toda clase de excepciones, los mismos sean procesales que de fondo, ¿verdad? Y hacer valer la reconversión. Fíjate, dice, porque tanto las excepciones como de fondo como la reconvención se deciden en una misma sentencia definitiva. Entonces te dice aquí, el autor te está diciendo, no me veo bien. ¿Qué lo ven? Aquí abajo del computador, en las puertas. Adelante. Entonces, en la contestación vas a hacer valer excepciones procesales y de fondo. Y además te dice ahí, en tu caso, la reconvención. Terminas la contestación de la demanda y luego empieza la reconvención, que es una contrademanda. Algo totalmente aparte. Bien, entonces te dice ahí el autor, tanto la de fondo como la reconvención, ¿dónde se van a resolver? La misma sentencia. En la sentencia definitiva. Y en cambio esta se va a resolver antes en una audiencia. Okay. En nuestro caso puede ser en una sentencia dentro de un incidente, ¿sí? Que se llama sentencia interlocutoria. Pero bueno, ¿okay? En el DF dice que es en una audiencia y en este caso te dice, en otros casos, en Nuevo León, te dice que es una sentencia interlocutoria. O sea, únicamente las procesales. Fondo y reconvención en la misma sentencia definitiva. Entonces a lo mejor empieza el juicio y el juez inmediatamente se da cuenta, sí es cierto. Aquí dice que la deuda es exigible hasta el año 2020 y estás demandando desde ahorita. Entonces ni siquiera entró al fondo, si ni siquiera es procedente el juicio, porque la deuda no es exigible todavía. ¿Ok? Entonces va a entrar primero las procesales. Oye, si es cierto, no hay lugar de pago. Oye, si es cierto, no hay fecha de pago. ¿Ok? Por ejemplo, viene ahí una de la incompetencia. ¿Sabes qué? Yo no soy competente. Entonces, pues, ni siquiera entra estos temas. Y en cambio dice las excepciones de fondo. ¿Cuál será una excepción de fondo? Que tiene que ver ahora sí con el contenido de la obligación. La obligación es procedente, el juez debe conocer todo eso, pero esta tiende a decir que la obligación ya no existe. ¿Cuál? Tal vez porque la obligación sea imposible de cumplir o porque el incumplimiento se dio a causa de fuerza mayor. Nulidad en existencia. Por ejemplo, entonces, nulidad en existencia, sí es. Entonces, por ejemplo, las comunes de fondo, ya pagué el pago. La prescripción, oye, sí es cierto, en tal fecha hicimos un contrato y nos obliga, ya prescribió. ¿Qué tiempo prescriben? Pues 10 años. 10, la verdad que no son 10 años. La deuda. Ya prescribió. ¿Ok? Entonces, esa tiende a ver fondo. La deuda ya no es exigible.
Sí existió, pero ya no es exigible porque ya no subió, porque ya pagué. Ahorita decían, porque es inexistente, porque no la tributan. ¿Ok? Entonces, estas tienen ahora sí atacar el fondo, ya no la forma del proceso, no, el fondo de la obligación que te están reclamando. ¿Ves la diferencia? Sí, Pero uno tiene que ver con el proceso y esta tiene que ver con la obligación que te están reclamando en sí misma. Entonces te dicen, no, pues que ya la pagué, ya prescribió, qué sé yo. Podría ser alguien que, si alguien dice, yo no soy el deudor, me están demandando a mí, pero yo no soy deudor, ese era el procesado de fondo. Yo no soy el deudor, yo no soy el demandado. Entonces, eso antes, independientemente de si se debe o no se debe y demás, yo no soy la persona que debe demandar. No soy quien tú usas. Ni siquiera. Entonces dice el autor ahí, las excepciones de fondo y de la convención se harán valer, se deciden en la misma sentencia. Debe ser notar que la reconvención, la contrademanda, debe tener todos los requisitos de una demanda. El artículo 202 establece que el demandado que oponga reconvención o compensación, ¿qué es la compensación? Igualmente son obligaciones y la compensación es actor y deudor recíproco. Tú me debes, pero a su vez yo te debo. Entonces ahí compensas. ¿Ok? Entonces ahí esa es la figura de la compensación, ¿no? Los acreedor y deudor recíprocos. Tú me debes, pero a su vez yo te debo. Entonces, yo soy acreedor tuyo, pero a su vez soy deudor tuyo. Entonces opera la compensación. Esa es la extinción de las obligaciones, no es la extinción de las obligaciones. Así es, la compensación. Bien, te dice ahí, se deben hacer valer al contestar la demanda y nunca después. Muy bien. Artículo 35 enumera las excepciones procesales, las que tienen, insisto, las que tienen que ver con la redundancia, con el proceso, con la forma, no tienen que ver con el fondo, no tienen que ver con sí misma, con la obligación, sino con cómo está planteado la demanda. Te dice, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional y demás objeciones traducidas, las excepciones dilatorias, otro nombre, ¿okay? Entonces, procesales o dilatorias, dilatan, y estas son fondo o perentorias, perecen, perentorias. Si yo te digo que la deuda no es exigible porque no hay lugar de pago, simplemente dilató el problema. ¿Por qué? Porque el problema sigue vivo. Van a señalar lugar de pago y me demandan. Entonces nada más es dilató. Pero en cambio esta, si te digo que prescribió o que ya te pagué, perece. Se acaba el juicio. ¿Ok? La discusión ya se acabó, efectivamente, esto va a determinar si la obligación quedó pagada o no pagada, o si ya no se puede exigir, o qué sé yo. ¿Ok? Entonces es dilatoria, perentoria. Entonces te dice ahí, las excepciones dilatorias se resolverán en la audiencia a que se refiere el artículo tal, la audiencia. ¿Ok? En cambio la otra dos, ya te dijo hace rato el autor, se resuelve en la sentencia definitiva. ¿Okay? Esta audiencia es obviamente mucho antes de la sentencia definitiva. Bien, te dice más adelante, de estas disposiciones se desprende que la única excepción que se tramita como previo pronunciamiento es la incompetencia del juez. Y ahí viene esa parte importante, previo pronunciamiento. Antes, las excepciones, había excepciones que nosotros decíamos que eran de previo y especial pronunciamiento. Bien, sí. Entonces, de previo pronunciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Previo pronunciamiento. ¿Ok? Había excepciones que tenían que resolverse necesariamente antes de la sentencia definitiva. O sea, que no podía el juez dejar de resolver esto sino hasta previamente a la sentencia definitiva. Se le llamaba de previo pronunciamiento. ¿Okay? Había excepciones, insisto, en que si el demandado hacía valer ese tipo de excepción, el juez entraba a estudiar a eso antes que cualquier otro tema. Antes de que inicie. Cualquier otro tema, antes de cualquier otro tema. El juez no podía continuar
continuar. Ya tú, relájate, no, sepárate. Tú, ¿cómo te va, Emiliano? Hazte para acá. El juez tenía que resolver esto antes de cualquier. No podía continuar el juez, el juez no podía resolver ningún otro aspecto, no podía continuar con el juicio sin resolver previamente eso. ¿Okay? En cambio, habrá otro tipo de excepciones donde el juez puede continuar el procedimiento y ya después ve si era procedente o no lo que se alegó. ¿Okay? Entonces te dice ahí. La única excepción hoy en día que es de previo pronunciamiento, después vamos a ver lo que dice el Código de Nueva York, ¿sí? Era la incompetencia. Entonces el juez. Sí, porque si no, por más que hagas todo, si es incompetente, no, o sea, que primero resuelves si es competente o no. Porque si el juez es incompetente, no tiene caso que le sigamos a todo el juicio. Primero resuelve si es competente o no el juez. Pero ¿qué pasaba? Antes, insisto, antes habían todas las excepciones, podían ser de previo especial pronunciamiento. Y entonces lo que hacían los litigantes, ¿sabes qué era? Pues las hacían valer, aunque no tuvieran razón. Pero ya con eso el juicio se detenía. El juez tenía que entrar a fuerzas al estudio de esas excepciones y no podía continuar con el juicio, y el juicio ya se quedaba detenido ahí, congelado 2 o 3, o sea, 1 año, 2 años. Entonces lo que dice el legislador es, no, sabes que como ya estoy viendo que todos los litigantes están haciendo esa trampa, están promoviendo excepciones de previo pronunciamiento para detener el juicio, entonces ya ninguna excepción va a ser de previo pronunciamiento, excepto de previo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no todo el mundo se va a ver esto como una chicana, como una trampa, para que el juez no pueda continuar con el juicio y el juicio se quede detenido 1 año, 2 años, nada más en este punto. Entonces mejor le quito a todas las excepciones la característica del previo pronunciamiento. ¿Tiene alguna pena si, como es la excepción? Que dice ahí que puede haber multas y cosas, pero no, se la juega, ¿qué le importa? ¿Verdad? Si el juicio lo va a si el juicio es de 10 millones de pesos y le van a imponer una multa de 50 pesos, pues claro, no importa. Entonces hacían valer excepciones para detener el juicio. Entonces el legislador se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Ninguna excepción es de previo pronunciamiento. Previo pronunciamiento, insisto, es que el juez no puede continuar con el juicio. Tiene primero que resolver ese tema. No puede continuar con ningún otro aspecto del juicio. Hoy en día ninguna excepción es de previo pronunciamiento. Ya no existe esa figura. Ni competencia. Aquí por la época que está hecho el libro tiene 17 años, no sé cuánto. Entonces en aquel entonces todavía. Pero hoy en día ya nada puede detener el juicio porque los litigantes lo hacen valer como una argucia para detener el juicio. ¿Okay? Entonces ahorita el legislador dice, no, ¿sabes qué? Mejor vale para adelante. Ya después ya vemos cómo resuelve. Y después adelante dice, en la contestación de la demanda debe tomarse en cuenta que el artículo 35 del Código enumera las excepciones procesales o de incompetencia del juez. Entonces el juez te empieza a mencionar el autor excepciones procesales, la litispendencia. ¿Cuál es esa, César? Una excepción procesal, te dice el autor, es la litispendencia. ¿Vas a la Cuando no hay impedimento, la conexidad con la causa? ¿No? No, porque te dice, una es la litispendencia y otra es la conexidad de la causa. O sea, son distintas. Cuando hay un juicio pendiente. Juicio pendiente, litispendencia. Pleito pendiente, espérate, me están demandando exactamente lo mismo en otro juzgado. Entonces, pues, no puedes conocer de esto. Claro, por la misma parte actual. Sí, picudo, está demandando lo mismo en varios lugares. ¿Verdad? Y alguien puede decir, no, son deudas distintas. Ya ven. Pero la defensa que le está haciendo valer es una procesal. Espérate, no se está metiendo propiamente al fondo de si la deuda la debe o no. No, me está reclamando lo mismo en otro juicio, en otro lugar, en otro estado de la república o qué sé yo. ¿Y qué pasa ahí? Entonces pues va a ver si efectivamente es la misma deuda. Más adelante te va a decir después. Y que si los dos juicios dicen de que así, el otro ya está. Entonces te dice que va a quedar sin efectos uno de los dos juicios. El otro más adelante te explica el autor cada una de esas. ¿Qué juez es el que dice El más antiguo, va a decir. ¿El más antiguo? Ese se va a quedar con el pleito, finalmente, el que primero haya conocido de la O causa. sea, primero tiempo, primero derecho. Entonces te dice ahí, independencia, conexidad. Oye,
no podemos resolver esto sin lo otro. Antes, por ejemplo, que había causales de divorcio. Ya no hay, pero siguen existiendo. No crean que no tienen que estudiarlas. ¿En qué casos es necesario saber las causales de divorcio? La verdad, no saben. Cuando un procedimiento que todavía no termina de divorcio, que haya sido por ejemplo, pero ya no, tampoco. No. En el caso, por ejemplo, de que haya habido donaciones entre cónyuges, el código, la Corte ha dicho que en esos casos sí es necesario saber quién fue el cónyuge. Acuérdate, el cónyuge culpable pierde las donaciones que le ha hecho a su cónyuge. Pero entonces es necesario determinar quién fue el cónyuge culpable inocente. Entonces puede ser que alguien haya iniciado el juicio sin causales, incausado, pero si él quisiera revocarle las donaciones a su cónyuge, no necesita decir por qué, simplemente si las quiere revocar, te dice, pierde ese derecho el cónyuge inocente, el cónyuge culpable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el juicio se tuvo que determinar cuál fue el cónyuge culpable. Entonces, si es necesario eso. Aunque es un juicio promovido, pues se promueva hoy. No tiene nada que ver. Ahorita, hoy en día, ¿no? Para saber si se pueden revocar o no las donaciones hechas en favor de un cónyuge en favor del otro. Y hay otro caso, igual del cónyuge, me olvida que el otro caso cuál es. Para la patria potestad no. En fin, hay otro caso, voy a checar, pues, ¿no? Pero hay otro caso, pues, en el que es necesario saber quién era el cónyuge culpable y quién era el cónyuge inocente. Obviamente, acuérdate, para saber quién es cónyuge culpable y quién es inocente, necesitamos irnos a las causales de divorcio. Entonces, tienen que haber demostrado esto en juicio. Vamos a imaginar que alguien haya intentado una acción de divorcio, un cónyuge demanda al otro por tal causal de divorcio, y en el otro juicio, el otro cónyuge lo demandó a él por otra causal de divorcio, la que sea la misma. Entonces, esos son juicios, ¿están demandando lo mismo? ¿Hay independencia o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que son las mismas partes, no son las mismas causas. En este te estoy demandando el divorcio por tal razón, el adulterio. Y en el otro estoy demandando, y en el otro me están demandando el divorcio porque no da alimentos, porque quién sabe qué. Entonces ahí hay conexidad. ¿Okay? Son juicios que están relacionados. ¿Por qué? Porque el juez, imagínate, si un juez, el juez A, resuelve que procedió la acción de divorcio por el adulterio, el otro juez ya no puede resolver. ¿Por qué? Porque ya se resolvió. Porque ya está disuelto el matrimonio. Entonces eso hace un impedimento que el otro juez, o sea, el otro juez ya no puede resolver, ya no puede divorciar porque ya están divorciados. Entonces el juez los tiene que juntar. ¿Sabes qué? Esta causa es tan importante que tengo que juntar las dos causas y ver entonces cuál de los dos procede. ¿Ok? Pudiera ser lo mismo, porque en este juicio yo te estoy demandando el incumplimiento del contrato y en el otro también te estás demandando el incumplimiento del contrato, pero la otra lo está demandando a este. Entonces tienen conexidad. ¿Okay? Entonces el juez va a ver cuál de los dos incumplió primero o cosas así. ¿Ok? Esa es conexidad. Entonces, independencia, conexidad, falta de personalidad del actor puede ser, volvemos aquí, ¿sabes? Falta de conexidad. El poder que trae el actor no está mal hecho. Ahí no dice que tenga la facultad para hacer sus cobranzas. Ahí no dice que la parte del sentido material le haya otorgado el poder. Ahí dice que el poder lo debe ejercer conjuntamente y nomás está demandando un solo poder, una sola apoderado. Una excepción procesal podría ser que se le prescribe el tiempo para procesar la demanda. O sea, tiene 9 días y al 10º la pregunta. No, porque eso no quiere decir, estas vamos a decir, esto tiene que ver cómo está instaurado el juicio. Y aquí está hablando de contestación de la demanda. Eso tiene que ser el demandado, es el que está contestando. Entonces, me dijiste que contestó tarde. Sí, digamos que una demanda la contestó después del plazo. Ajá, pero las excepciones las hace el demandado. O sea, el demandado no va a decir, yo estoy contestando tarde. O sea, que la demanda la contestaron o que la promovieron después. O sea, promueve la demanda, te la contestan, pero te la contestaron después, tú no puedes alegar la excepción. ¿Quién? ¿El actor? El actor no promueve excepciones. Nada más el demandado, las excepciones son defensas. Okay. El demandado. Bien, ¿qué dice más adelante? Los preceptos tales intercalan el trámite que debe observarse en las excepciones procesales en la audiencia previa de conciliación. En la audiencia, ahí te dice cómo se van a estudiar las excepciones procesales en la audiencia. Bien, más adelante te dice, será vista la parte que corresponde a las excepciones, dice que tuvieron opuesto. La audiencia debe celebrarse dentro de los 10 días siguientes, la audiencia previa de conciliación. No te voy a preguntar términos. ¿En cuántos días es esto? No lo conozco términos.
La audiencia previa de conciliación y de excepciones, se llama la audiencia, pueden o no acudir las partes. O sea, a esta audiencia puede ser que las partes acudan o puede ser que no acudan. En la primera te dicen, si no asisten, se les impone una multa. Si no concurre ninguna de las partes, el juez se limitará a examinar las cuestiones relativas a la depuración procesal, es decir, las excepciones dilatorias y a las excepciones que, salvo la incompetencia, se hubieran formulado para seguir el juicio. Ya, relájate tú. El juez en la audiencia, aunque no vayan las partes, el juez va a analizar estas excepciones procesales, aunque no vayan las partes. ¿Okay? En cambio, si las partes sí asistieron a la audiencia, el juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal, es decir, a la capacidad y personalidad de las partes, y luego se procurará una conciliación. Si se llega a un convenio, este convenio hace cosa juzgada, es decir, ya no se puede modificar. En la audiencia, en cambio, si no se llega a un convenio, si la audiencia proseguirá, si no se llega al convenio, y el juez examinará la conexidad, tendencia y cosas juzgadas. Puede ser, el autor te mencioné como sección procesal, la independencia, conexidad, y ahí te agrego una más, cosa juzgada. ¿Cuál será esa sección de cosa juzgada? Cuando el juicio, este juicio ya había sido resuelto en otro lugar. En la independencia, el otro juicio todavía no lo resuelve. En la conexidad, el otro juicio todavía no lo resuelve. En la cosa juzgada, el otro juicio ya lo resolvieron. Espérate pues, ya me habían absuelto y este picudo me volvió a demandar. Pero ya estaba, mira, ya hay una sentencia que ya está resuelto este asunto. Esa es la Pero de cosa juzgada. eso nada más aquí en México. Yo creo que todo el mundo. Pues en Estados Unidos cuando Sí, quedó absuelto O.J. Simpson y luego lo demandaron por la vía civil y ahora sí lo metieron. Espérame, pues son cosas distintas. Porque la cosa juzgada penal no tiene nada que ver con la cosa juzgada entonces, civil. de diferentes materias. Pero en cambio, si lo absolvieron allá, en penal, no lo pueden volver a enjuiciar penalmente. Penalmente. Porque ya es cosa juzgada. Ya es cosa juzgada. Ahí dice que soy inocente, o que se ocupa lo que es, pero ya. Pero civilmente sí puede ser culpable. ¿Okay? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces el examen va a ser hasta esta página 59. Entonces excepciones de incompetencia. Hasta ahí va a llegar. Entonces, preponderantemente conceptos.